Lo conocí mirá, si no me equivoco, por un dibujito animado. ¿En serio? Te estoy hablando de que era muy chico, Sí, tenía sí. creo que 10 11 años más o menos. Y bueno, fue una de las cosas que me llevó a ser así un manija de historiador. Mira. En ese momento, sí, te lo juro, fue por un dibujito animado, ¿no? Mirá, no me acuerdo bien Sí, cuál era, pero sí creo que fue no sé si fue por Los Simpsons o algo así, que viste, a veces hacen esos capítulos medio meme de historia. sí. Eh, Nada, le agarré la onda básicamente por eso. Después, bueno, también me desembocó en todo la pasión por la historia que llevo, ¿no? Sí. Pero sí, había empezado a investigarla en internet desde muy chico, porque fue muy loco como bueno, en dos visiones de un país llevaron a una guerra que encima fue bastante cruenta, que bueno, en ese momento yo era muy pibe, pero no lo entendía, pero se Claro. luchaban por los derechos de que la gente ya no sea esclava. Más allá de que después, durante 200 años, 250 años más, Estados Unidos también seguía, no con la esclavitud, pero sí haciendo diferencia entre los blancos y los negros o Claro. las minorías. Pero bueno, fue un pequeño paso para ir cambiando la historia del mundo, ¿no? Al fin y al cabo, para llegar más o menos donde estamos hoy. Sí, tengo entendido que para el momento donde Estados Unidos Sí. estaba peleando la guerra de secesión, porque justamente el detonante fue esta división por la esclavitud, porque el norte era la cuestión más industrial, que era la Unión, que era liderada por Lincoln, y vos en el sur vos tenías toda la cuestión agraria, y la mano de obra literalmente eran los esclavos. Entonces era más una cuestión de dependencia económica y cómo podían los estados poder cuál era la división de los estados sobre la esclavitud o no. Y vos tenés después, bueno, la parte del sur, como te digo, que por Jefferson Davis es dirigida gran parte de la guerra eh, justamente por estos propósitos, la confederación. Porque también sus formas de ver la política eran completamente distintas. La confederación era, ok, somos países unidos, o sea, somos Estados Unidos, pero cada uno hace lo que se le canta. Ahora, el sur, el norte mejor dicho, era más federal, quería una política más federal. A mí, bueno, más allá de que el sur tenía muchos esclavos, tenía entre 3,5 millones a 4 millones casi, se estima más o menos, y también fue una de las guerras más sangrientas que tuvo Estados Unidos, lo sabía como un dato de color. Sí. Este, Más de que la de Vietnam, incluso si se compara en población y en cantidad de Daño perjuicios colateral. económicos Ah, y no daños sé. colaterales. Fue muy grande para Estados Unidos. Sí, Y sí, sí, fueron para Estados Unidos llevó 600, mucha pérdida. casi 600.000 muertos, un millón Aparte y que es medio una de guerra, o esclavos. sea, es una guerra interna, que es peor todavía. Sí, pero no, casi 600, Sí, 600.000 los muertos, muertos lo o tenía más de un anotado millón, acá. más de un millón de muertos era. Medio millón de muertos era. Más de medio millón de muertos era. Pensá que la guerra duró 5 Aproximadamente años. 620.000 a 780.000. Era terrible. Igual, como todo conflicto, También, bueno, otro de los sí, datos. eh, que. no, dale, sí, Ah, que como en todo realidad, conflicto. como todo conflicto, la guerra no comienza cuando comienza la primera batalla, que era la toma del ataque al fuerte de Fort Summer en el 12 de abril del 1961. No, 1861, perdón. Sino que fue con la elección de Abraham Lincoln en 1860. Eso es algo a tener en cuenta. Porque muchos dicen que siempre los conflictos arrancan
cuando es el primer estallido, pero nunca se toma en cuenta el malestar o las detonaciones previas a toda la discusión. Porque básicamente provocó que a la gran mayoría de los estados del sur se dividieran de lo que era la Unión, porque no estaban de acuerdo con la victoria de Lincoln. Sí, pasa que, bueno, los estados del sur, como dependían de la mayoría de su economía era agrícola, de tabaco, o sea, todos con materias primas, La eh, mercancía del azúcar, muy importante también en el sur. mercancía del azúcar, sí, sí, todo, o sea, todo lo que venga derivado de materias primas, que es el sector primario, al tener su economía solamente desarrollada en eso y no en otros sectores, tampoco había muchos en ese momento, pero bueno, nada, o sea, necesitaban de los esclavos claramente para poder seguir produciendo, para laburar, para tener una buena economía. Pensá que el norte tenía toda la parte de los comercios, de los puertos, eso ya había quedado por lo que había traído Inglaterra al principio con las 13 colonias. Tenían mucho más movimiento económico que el sur. El sur era menos desarrollado y más tranquilo en ese sentido, hablando de la economía, ¿no? No tranquilo de que eran buena gente, sino de que, bueno, estaban menos desarrollados económicamente hablando. No, pero yo me Este, acuerdo que hay un dato de así que, que, bueno, nada. sí, no, que hay un dato económico de que mientras el norte se seguía expandiendo económicamente, si bien con una inflación bastante alta por el tema de la guerra y demás, de más o menos un 60 o 80% durante todos los 5 años que duró, por ejemplo, siguió expandiendo su red de ferrocarriles y demás, o sea, el gobierno financió toda la guerra con impuestos. O préstamos incluso de la misma gente, de los mismos que querían aportar, digamos. Ahora el sur sufrió una hiperinflación, fue el más atacado en términos de infraestructura, eh, tuvo un daño muy grande y bueno, después con la desaparición de la esclavitud como tal, se estima que entre toda la guerra y todos los daños por la economía fueron más o menos, no sé, 200.000 millones de dólares. Y que el peso de la Confederación, que el dólar de la Confederación valía mucho menos que el de la Unión, casi llegando a valer un 0,2% del valor del oro. O sea, es un montón para lo que era Estados Unidos ya en ese momento, que era estable. Bueno, hablando económicamente, fue una de las pocas veces que Estados Unidos presentó una gran crisis económica. O sea, después las demás sí fueron en la bolsa, fueron crisis de guerra y ponerle lo del petróleo en el 70, pero esta fue una como que fue generada propia, ¿entendés? Como acá en la Claro. Argentina le daban a la maquinita para la inflación, esta a través de una guerra, una crisis propia, no fue en base a terceros o a una banca internacional ni nada No, que ver. pero Esto fue propio de fue ellos. muy grave, o sea, fue la guerra más sangrienta que tuvo Estados Unidos y la que más repercusiones económicas les trajo. O sea, lo de hoy es literal como un llamado Claro. paseo en el parque para los estadounidenses. Las guerras a partir de ahí, esta fue el primer gran conflicto que tuvieron. Eh, La verdad que como agregar también, ya que vemos que estaban agregando causas sociales, económicas, muy bueno el aporte de Gala de explicar en qué se basaban las economías tanto de la Unión como la de la Confederación. Esto explica también que la guerra no es solamente un incentivo racial en sí, sino también económico, aunque llevaba también cuestiones raciales en la parte social, ¿no? O sea, recordemos que esta guerra dura del 61 al 65, mediado del siglo XIX, y la combinación de factores hicieron que estas dos uniones de estados, tanto la del norte como la del sur, que la del sur eran menos estados respecto a la del norte, fuese mucho más irreconciliable en este sentido. O sea, la esclavitud
es un gran punto también, como dice Gala, en el 60 había asumido por parte del Partido Republicano Abraham Lincoln, uno de los presidentes más enigmáticos que tiene, además de John F. K. por también haber sido asesinado, ¿no? Además de otro presidente más estadounidense que no, ahora mismo no recuerdo. Bueno, en cuanto a la esclavitud, el punto de fricción más importante fue mientras el norte trataba de abolir la esclavitud justamente, y la veía como una cuestión moral. No solamente era moral, vamos a hacer la realidad, tampoco que la Unión eran unos santos, era cuestión económica, No, pero se dieron cuenta que el factor moral les servía para el ámbito político y superar una etapa social que la verdad que estaba quedando muy estancada. Pensemos que Estados Unidos, junto con Brasil, entre otros estados, fueron de los estados que más tardíos terminaron con la esclavitud, ¿no? O sea, Argentina, por ejemplo, la abolió en 1813 y en la Asamblea del 13, ¿no? sí. Y bueno, con respecto a Estados Unidos, por dar un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que uno sea mejor o peor. Eh, la economía del norte, como habían dicho, dependía de otros factores y la economía del sur dependía obviamente de la mano esclava. Se habían mal acostumbrado a tener a seres humanos a latigazos para conseguirles algodón, por ejemplo. Bueno, modelos económicos opuestos, como bien había explicado también Gali Santi, industrialización económica con una economía diversa y progreso técnico en el norte, y bueno, en el sur también, obviamente, agrario, mucho más en cuenta al algodón, en este sentido, y a otros tipos de productos. O un apartado que yo quise agregar fue hacer la dicotomía de derechos del Estado versus derechos del gobierno federal. El sur defendía que los estados, en este caso individuales, debían tener como si fuese un tipo de soberanía propia, ¿no? Un federalismo también, ¿no? Una En sí, confederación especialmente de para decidir soberanía. cuestiones sobre esclavitud. Mientras que en el norte sostenían que el gobierno federal tenía, sí, en este caso, el norte sostenía que el gobierno federal tenía una autoridad suprema por, por preservar la unión en este sentido, ¿no? Y legislar nuevos territorios. Bueno, y también esto también fue sumado a la expansión hacia el oeste. Recordemos que también mediados del siglo XIX, la gran expansión de Estados Unidos hacia el oeste, y posteriormente vivía también la fiebre o la crisis del oro, la crisis no, perdón, la fiebre La del oro, fiebre del oro. que se encontraba en California, para sumar, por ejemplo, el contexto histórico, en qué momento nos encontrábamos, ¿no? Recordemos que si nosotros ponemos el mapa de Estados Unidos, toda la parte este estaba mucho más avanzada que la parte oeste. Esa fue la gran expansión, el momento que de ahí sale también, cuando vemos películas del lejano oeste y tal, salen justamente, son propios de esta época. Y en cuanto a, bueno, la guerra, recordemos que sí, como dijo Gala, empezó con la batalla de Fort Summer. Y bueno, me gustaría ver qué datos podemos también sumar en el ámbito militar y cuáles fueron también las batallas claves y las consecuencias de la guerra, que las podemos sumar con Santi también. Sí, y antes Bueno, de que una de arranquemos con las eso, principales un mini consecuencias de la dato. guerra fue en la era de la reconstrucción. Un mini dato, como con lo que decía Mati. Eh, Busqué porque no me acordaba, pero el primer país como tal, después de su revolución que abolió la esclavitud como tal, fue Haití en 1804, después vino Chile, México, Argentina, también en 1813 con la Asamblea. Después ya en la década de 1830 vinieron Reino Unido, después en el 1840 Francia y España. No, España, perdón, en 1886 creo que fue la abolición de España. Y por último, si vos tenés a Brasil, y hasta el siglo pasado, hasta mediados en realidad de la Segunda Guerra Mundial, había países que ya los tenían que seguían teniendo esclavitud como Etiopía. Me parece que está bueno recalcarlo que la esclavitud siguió en los años y que hubo aboliciones mucho más tardías. Continúo. Ahí se te escuchó un poquito trabado, no pasa nada. Ah, ahí está, Ahí no, disculpe. ahí está. Bueno, un dato que me gustaría destacar en este sentido son ahí después vamos a hablar más en profundidad con Santi, las batallas, que en esto también se resume la guerra, más importantes, o por lo menos las que más pude encontrar información, o la más resonante de aquella guerra de secesión, ¿no? Recordemos que del 71 al 65, bueno, estos 4 años, hubo muchos enfrentamientos, también era algo parecido también a la. El sur tenía una estrategia parecida a la guerra de guerrillas por partes y la Unión tenía un ejército mucho más organizado, pero
Sin embargo, las batallas, la mayor parte donde se encontraban era un poco parecido a las tácticas que tenían los soldados propios del siglo XVII, siglo XVIII, de pararse en fila, los adelantes se sentaban y los de atrás apuntaban y disparaban con su mosquete, ¿no? Bueno, esto es mucho más evolucionado hasta ahora. Recordemos que armas que tenían ya eran de repetición en este sentido para aquella época, algunas pocas, y ya estaban existiendo las primeras ametralladoras, que eran las ametralladoras que se eran montadas, en Las el sentido, Browning. puede ser la Gatling, la ametralladora Gatling, eh, perdón, te quería decir otro tipo de ametralladora y me había olvidado el nombre, pero eran las primeras en ese momento. Las Bueno, y en ese Gatling, sentido, las Browning. ahí Tenían la está, la manivela Browning, ahí está, la Browning, para ahí está, disparar. eso. Bueno, ahí sin Santi en el ámbito estratégico militar me costaría llevarlo adelante también. Bueno, las batallas son Gettysburg, Antietam, Bull Run, también tengo Vicksburg, Appomattox, me sale mal el nombre, pero Appomattox se dice. Son las más destacados. La mayor parte, obviamente, la Unión, el ejército del norte venció al sur y resultó, obviamente, que vamos a llevar más adelante eso, pero en la abolición de la esclavitud y la guerra, bueno, como bien dijo Gala, comienza en Fort Sumter y termina con la rendición en Appomattox. Y un otro dato que me gustaría agregar para que la gente que lo quiera ver, no es un dato, no es algo que se puedan guiar, que tenga mucho rigor histórico, pero sí le va a dar ese pie a la gente que está viendo hoy, el decir, bueno, si me interesa puedo haber algo que me acerque, algo que me dé pie a ver este conflicto. Hay una película muy buena, de finales de los 80, principios de los 90, que se llama Glory, o Gloria se llama, y por ejemplo van a encontrar actores como Denzel Washington, Morgan Freeman, entre otros actores muy conocidos. Y bueno, justamente muestra esta guerra, ¿no? El norte contra el sur. Lo que pasa es que muestra cómo en este caso el ejército del norte usaba a los negros a su favor y el mismo ejército del norte no estaba a favor de tener a negros Exacto. combatiendo al lado de ellos. O sea, le costó mucho sacar la dinámica del racismo, sobre todo en el sentido de la abolición de la esclavitud. Mucha gente que estaba en el ejército del norte veía a los negros todavía como máquinas para usar y no como verdaderos seres humanos, ¿no? Y bueno, la película muestra mucho esto y muestra, por ejemplo, que hay un capitán blanco, ahora mismo me olvidé el nombre del actor, que justamente él es el que apoya a los negros y él es el que quiere también ayudarlos a liberarse. Y en principio la gente, Creo claro, que, color creo que desconfía era de todo lo demás. Robert Shaw, si no estoy equivocada. Porque Creo creo que, creo que que sí, creo él había que, no me acuerdo bien el sido nombre. el que hay un regimiento, que es el regimiento de 54 de Massachusetts, que es el primer, o el regimiento de Sí, hombres blancos, negros, que más aportó a la guerra. Hubo como, se estima que hubo como 50, 60 regimientos más de hombres de color, pero creo que este es el principal, es el que claro. más se recuerda por las hazañas que hicieron, sí. Bueno, y no voy a decir la típica frase de no voy a spoilear, porque si estamos hablando de un contexto histórico de una guerra, sabemos el resultado y vamos a explicarla, ¿no? En la guerra, obviamente, gana la Unión, pero lo que muestra la película en este sentido, al final de la película, es cómo pierden una de las batallas más importantes, la pierde la Unión, la pierde el norte frente al sur. Y muestra, por ejemplo, el capitán Blanco con sus soldados, su regimiento, los soldados negros acompañándolos, él muriendo primero y ellos mueren después, tratando también de defenderlo. O sea, muestra cómo del lado de ese capitán, frente también a sus soldados y los soldados frente a su capitán, se había terminado el racismo, se habían dado cuenta que eran seres humanos y que querían pelear en ese momento por lo mismo. Obviamente la película te va a dar estos tintes sensacionalistas, pero bueno, está muy bueno que vean la película Glory, porque muestra cómo se llevaban, por ejemplo, es un gran inicio para decir, bueno, quiero adentrarme en este conflicto, y muestra la diferencia que había, ¿no? Como el racismo que había en la época, y que hubo blancos que querían de verdad también ayudar a los negros, obviamente, y ayudar a liberarse de esta horrible opresión. Eh, bueno, la primera batalla con la que había dicho Gala que empezaba, que es la primera batalla, la de Bull Run, que es la batalla también de Fort Sumter, que se inicia el conflicto. La batalla de Antietam, podemos decir que es un empate técnico, ventaja para la Unión. En esta batalla hay subbatallas que son la de Pierre Dangrec y la segunda batalla de Bull Run. Después está la del 63, batalla de Gettysburg. No es, primero, para explicar, no es que había una batalla por año, sino que estas son las batallas más importantes, una por año, y dentro de estas mismas batallas había otras subbatallas, no es que había una por año, para la información. No, creo que, corríjanme ustedes que saben,
Hubo más o menos 10.000 batallas, de las cuales solamente entre 50 y 100 fueron como las más sangrientas o importantes, y las otras fueron como mini confrontaciones, ¿no? Por lo que tengo entendido, sí, son pequeñas, o sea, pequeñas contiendas por ahí de un día, asaltos a cierto tipo de campos, como que no era una guerra constante, pero bueno, al haber detenido el comercio y claramente al estar en guerra, aparte el sur proveía al norte para vender las materias primas en los puertos. Claramente hubo una caída libre de trabajo, de inversión, de un montón de cosas. Eh, entonces, bueno, la guerra en sí, guerra, no fue como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que todos los días había conflictos, había misiones. Esto fue más ir avanzando para liberar territorio. Una conquista más estilo Age of Empires que una guerra así, no sé, una guerra más de armas, más dinámica, avances. Esto era mucho más, por lo que muestran las películas y también por lo que se ha leído en la historia, ¿no? Era un conflicto mucho más eh, civil, o sea, como lo dice la guerra, fue una guerra civil, no fue algo che, bueno, no, vamos un ejército contra el otro. Era mucho más civil. Mismo, aparte, a ver, muy inhumano por el hecho de que, bueno, el sur utilizaba esclavos, el norte, gran parte de los que estaban en el norte no querían negros en el ejército y también a veces los mandaban como carne de cañón. Pero bueno, básicamente es una guerra que al ser civil y hacer así como chica, por ponerle una palabra, una guerra interna, eh, claramente destruyó la economía interna de Estados Unidos y bueno, no llevó a grandes cosas más que a a la liberación de los esclavos, porque después, al fin y al cabo, eh, Estados Unidos en economía, al menos en armamento se desarrolló mucho, pero en economía retrocedió casi unos 10 años a lo que no hubiera sido si el conflicto no hubiese existido, ¿no? Claro. Este, así que bueno, nada, también no olvidemos que esta guerra un par de años después, cuando empieza la reconstrucción del sur, lleva a a la aparición o a la creación del Ku Klux Klan y de muchos otros movimientos supremacistas o racistas. Pero más o menos después de esta guerra son donde empiezan a aparecer este tipo de personas que, bueno, que queman a los negros, hacen rituales con ellos, los empiezan a perseguir por todos lados. Más allá de que se abolió la esclavitud, el racismo siguió persistente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, casi 100 años después, un poquito más, un poquito menos. Este, mm, Así que bueno, no es una guerra como tal, como las guerras que ha atravesado Estados Unidos, como puede ser Vietnam, como puede ser Corea. No, esto es algo interno, sin armamento bélico pesado, muchos rifles de la repetición, estilo Winchester, sin la introducción de las ametralladoras, las Gasly, las Browning, pero no es una guerra que haya servido para la producción militar, para el desarrollo militar o civil. La verdad que fue una guerra bastante triste y cruenta. Y aparte, era entre Compatriotas mismos sería, claro. ciudadanos estadounidenses, o sea, ni siquiera fue contra un invasor. Claro, 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 ni siquiera fue contra un invasor o contra algo que nos están atacando el país o una fuerza externa. No, 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 esto fue dos formas de idea de imponer un país y bueno, se tuvo que poner una sobre otra a través de la fuerza y de la sangre. Creo que la guerra se puso mucho más intensa después de que el derecho a la emancipación en 1863 haya cobrado
cierta relevancia y cierto impulso. Más allá de que ya las batallas eran sangrientas, creo que las más sangrientas empezaron después de eso. Pero algo que vos decís, Pela, que aprovecho para introducir un poquito, que seguramente ustedes también van a hablar de esto por el lado armamentístico, de la estrategia militar, es el apoyo encubierto o no de otras potencias o otros países en el asunto. ¿Por qué? Porque tienen un impacto en lo que es la economía, no solamente estadounidense, sino del resto. Esto que decís, el sur le daba la materia prima al norte, que era el industrializado y lo sacaba por los puertos, joya, sí. Pero, por ejemplo, eso afectaba a Reino Unido, que era uno de los principales compradores de algodón en ese momento de lo que era Estados Unidos. Estaba claramente a favor del sur en muchas cuestiones, por estas cuestiones quizás se acercaban más a la aristocracia, querían hacer como aportar dinero y demás para que se destraben todas esas cuestiones. Pero la gente, quizás la sociedad británica, estaba a favor del norte por esta cuestión de la emancipación y porque quizás los resultados tampoco permitían ayudar al sur. O sea, el sur no fue un gran ganador en el ancho y largo de la guerra. Después vos tenías a Francia con Napoleón III, creo, ¿no? Mati, vos que sabes más de Napoleón que yo, creo que Napoleón III era el que estaba en ese momento en el poder y quería que México, adquirir a México y poner a uno de los Habsburgos a gobernar de una forma estratégica, quizás era un capricho o no, pero por eso apoyaba al sur para generar más inestabilidad en Estados Unidos. Y el aliado que quizás ustedes vayan a mencionar, inesperado, es Rusia, apoyando al norte, pero ellos ya tenían tensión en Europa con Reino Unido y con Francia principalmente, y quizás para querer disuadir una guerra entre ellos en el continente, su apoyo al norte, que era el que le estaba ganando a sus aliados bajo la alfombra, y se quiere, evitó que haya una escalada en Europa o escale la tensión. Ahora sí, el fin del espacio publicitario sobre quiénes pudieron intervenir o no. Mirá, lo de Rusia no lo sabía que había intervenido. No, es más, O no lo en tenía teoría llegó a muy claro. mandar buques rusos de los zares, los llegaron a enviar al puerto de Nueva York. Creo que nunca llegaron a tierra soldados rusos ni nada de eso, porque tampoco podrían brindar ningún tipo de inteligencia, como hoy quizás sí, o un siglo después sí, pero en este transcurso, pero justamente era por esto, para tratar de disuadir la tensión que ellos tenían en Europa con Francia y Reino Unido. Porque quizás yo lo que pienso es que querían evitar que Reino Unido y Francia se involucren directamente en la guerra. Francia sí se involucró más que Reino Unido, tipo envió soldados, mucho capital y demás, y eso movilizó un peso. Pero hay una batalla que no me la acuerdo y tampoco la tengo anotada, que fue la decisiva, quizás ustedes la tienen anotada, que fue creo que la más grande de todas, que murieron como 60.000 soldados entre los dos bandos. Es, no sé, eso a vos hacía No sé, que... tenés varias, tenés... a Creo que es ver, la de Gettysburg, pero no acá estoy las tengo. segura de que haya sido esa. Pero cuestión, no querían que se sigan involucrando y a partir de esta batalla, que no me acuerdo cuál era específicamente, ya se dieron cuenta de que el sur no iba a ganar y dejaron de brindarle apoyo y se fueron las flotillas francesas, que una fundida incluso volvieron para Europa porque ya no tenían chance de ganar los sureños. Sí, la que vos decís fue la de Gettysburg, Sí. que fue el punto de inflexión, porque bueno, Y hubo una gran Vicksburg puede ser. victoria. No, Gettysburg y Vicksburg. Vicksburg. Gettysburg en Pensilvania Sí. y Ginsburg no la tengo anotada, tengo anotada otras. Ah, ok. Fredericksburg, Puede ser que me esté equivocando, Chancellorsville, porque yo de guerra sé poco y nada, pero... Anti, Antietam, Antietam, que también la había mencionado Mati antes, la de Shiloh. Shiloh. Ay, yo. ¿Qué nombre es de inglés antiguo? Mm, Se me hace raro mencionarlo. Se me hace raro mencionarlo. Eh, No,
Bueno, sí, una de Esa. las... Creo que la más importante fue la de Gettysburg porque es por esto que te digo que creo que casi llegó a las 60.000 bajas o 50.000 bajas. Los datos de las bajas no los tengo, tengo los nombres y lo que sucedió, No, no esa. tengo principalmente Sí. los datos de las bajas, por eso. Este, bueno, nada, las pocas batallas que tuvo la Confederación fueron al principio en el 61 y en el 62. Ya después en el 62, de abril del 62 en adelante fueron todas unionistas, o sea, la Bien, bien. mayoría de las victorias. Mira. Eh, Así que nada, la primera de victoria que empezó, la gran victoria de la Unión, Claro. fue la de Sailo del 7 de abril, del 6 al 7 de abril de 1862, la batalla de Sailó. Gran victoria unionista con muchas bajas, pero bueno, tomaron el control rápido, llegaron, los pasaron por arriba, ya estaban implementadas las ametralladoras. Ujú. Que bueno, el norte al tener como un ejército más industrializado o más desarrollado, porque en el sur eran todos más campesinos, más con rifles de repetición y con No, pero escopetas, no con armas aparte de eso, tan de largo alcance o más utilizadas. sí. No, el norte lo que hizo fue que nunca dejó de industrializarse y para ellos poder movilizar las tropas expandieron el ferrocarril. Entonces Claro, estaban como que obligados a que si vas a ir a la batalla, por lo menos armate un poco mejor. Eran como los atacantes, si querés, en un juego de qué territorio está invadido o no, ¿no? claro, sí, 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 sí. Bueno, después tenés la batalla de Maryland. No, la batalla de Antietam, Ajá. que fue en Maryland. El día más sangriento, considerado el día más sangriento de la guerra. La victoria fue táctica por la Unión, pero bueno, fue con muchísimas bajas. Pero bueno, le ganaron por también tener un par de generales y hacer una táctica medio pinza como la que utiliza hoy por hoy Rusia en todas sus guerras. Eh, y bueno, nada, básicamente detuvo la invasión de la Confederación hacia el norte, o sea, no pudieron seguir avanzando. Después, hasta casi un año después, casi 10 meses después, el 2 y el 3 de julio de 1863, la batalla de Gettysburg, que fue el punto de inflexión, porque bueno, esa fue una gran guerra, que se la llevó la victoria la parte de la Unión también, eh, que también detuvo un segundo contraataque de la Confederación hacia el norte. Eh, Esta no fue la batalla más sangrienta, pero sí la más importante, la de más desgaste, y ahí es donde empiezan a haber un punto de inflexión en el sur, o los aliados también, como mencionaste, Gala, que los franceses, que bueno, básicamente ahí ya empezaron a retirarle apoyo y lo único que quedaban eran los campesinos que tenían a los esclavos tratando de defender que sigan siendo esclavos, nada más. No, sí, Ya obvio. ahí mucha gente se empezó a dar de baja y es el punto de inflexión en el que se dan cuenta de que no pueden ganar. Así que bueno, después también en diciembre del 62 hubo una batalla medio relevante, pero no wow, la de Fredericksburg en Virginia, Ajá. que también se llevó con una victoria confederada. Esta no fue de muchas bajas, pero sí fue de captura de territorio y de liberación em, de esclavos. Sí. Después, bueno, tenemos... ¿Qué más? En septiembre del 64, la campaña de Atlanta y la marcha hacia el mar de Sherman, Georgia. Eh, una destrucción masiva de unionistas, pero más que nada de la parte de infraestructura. Quema de campos y bueno, un montón de conflictos y quilombos así, más de efecto reacción por la guerra, ¿no?
Este, así que bueno, nada. Después, en abril del 65, la campaña final, que culmina en Virginia con la rendición de Appomattox. Sí, del comandante Este, McLean. sí, exactamente. Después, bueno, hubo miles de batallas y Ah, no, escaramuzas. Robert E. Lee, perdón. Se La considera. rendición de Robert E. Lee. La rendición del confederado. Ok, Me había confundido. del último confederado en Sí. pie. Después, bueno, en base a la guerra hubo muchas batallas, muchas escaramuzas. Se estima que de 10.000 a 16.000 en total. O sea, no están contadas, pero bueno, como te digo, no fue una guerra de pleno de ejército, sino más de civiles, gente mal administrada, sin estrategias o tácticas militares. Eh, pero bueno, estas que mencionamos son como las más decisivas o son varios puntos de inflexión que fueron tirando la guerra tanto como para un lado como para el otro. Claramente, salvo el primer año, año y medio, después todas las batallas fueron para la Unión. Los confederados tuvieron muy pocas victorias, casi nulas. Eh, y bueno, para recalcar también un poco el territorio de la guerra, la mayoría fueron entre Virginia, Tennessee y estados fronterizos a estos estados. Eh, bueno, la guerra civil fue una de las primeras guerras modernas, por así decirlo, con avances en armamentos poco. No fue, o sea, sí hubo avances en armamentos como en todas las guerras, siempre en todas las guerras Quizás una algo cuestión nuevo se estratégica. descubre, armamento, munición. Avanzaron quizás en una ¿Eh? cuestión estratégica. Sí, sí, hubo mucho desarrollo de estrategia, de, bueno, de planificación, de ese tipo de cosas, pero no fue una guerra que, a ver, por ejemplo, llevándolo a la actualidad, hoy ves la guerra de Rusia y Ucrania, es una guerra de historia reciente, van 4 años, y cuando empezó todos pensaban que era una guerra convencional, con tanques, armas, No, soldados, nada que bombas ver. y aviones. Y hoy tenés drones, tenés internet, tenés satélites, y es una guerra que evolucionó, o sea, hoy evoluciona para Rusia y Ucrania, pero evoluciona para todo el mundo, porque todos aprenden de las batallas. Obvio. Y vos ves la cantidad de, eh, vos ves la cantidad de armamento que se está implementando y de avances tecnológicos. Y es una guerra que un conflicto bélico hubiese tardado en avanzar 50 años. Hoy en 4 años se avanzó muchísimo. Hoy, por ejemplo, vemos que Rusia no tiene el acceso a Starlink y hoy sus tropas no pueden avanzar claramente. ¿Por qué? Porque les falta internet. Y vos decís, che, loco, pero internet ya tenemos hace 20 años, tenemos internet. Sí, pero no tenemos la velocidad de internet como te puede ofrecer Starlink, que es una empresa a nivel mundial primera, tope de gama. Y le está costando mucho a los rusos avanzar porque Elon Musk logró cortarle el suministro de internet. Este tipo de avances no la tuvo la guerra civil estadounidense, o sea, hubo desarrollo en armas, nada más, no hubo, bueno, un poco de estrategia, de planificación sobre el terreno, pero no es una guerra que tenga de por sí grandes avances tecnológicos o haya descubierto eh, curas a algunas enfermedades o algunas cosas de esas. La mayoría de las guerras, No. todo empieza por necesidad y después te trae una solución para el futuro o para la vida cotidiana misma. Pero esta no fue el caso. Esta, al ser una guerra civil, también los militares son los que hacen mucho desarrollo, invierten, porque los banca el Estado, pero esta, como el Estado estaba dividido en dos, eh, no hubo una guerra militar, fue mucho más civil y más desarmada, menos planificada.
más fuera de contexto a lo que todos pensamos que es una guerra convencional del 1800, del 1900, del 2000, no, nada que ver. Mismo había posiciones de batalla, como había mencionado Mati antes, que bueno, que los soldados con mosquetes o con rifles se arrodillaban primero antes de disparar y esperaban la orden del sargento. Igual fue una de las guerras que fue empezando a eliminar ese tipo de cosas en América. En Europa todavía se seguía utilizando. Hasta casi la Primera Guerra Mundial se tomaba la posición de disparo. Hoy por hoy eso ya no existe porque literal era a una cuadra de distancia, a 100 metros, prepararte y apuntar y claramente ibas a perder soldados al pedo. Hoy se generan más emboscadas, es otro tipo de guerra. Pero bueno, esta guerra fue una de las primeras modernas, por así decirlo, porque fue la introducción de la ametralladora, la Gatling primero y la Browning. Era una de las pocas armas que disparaba más de 150 a 250 proyectiles por minuto, mientras que las armas promedio en ese momento, un rifle estilo Winchester tenía un cargamento de 8 a 10, 11 repeticiones y hasta que recargabas de nuevo, eh, en el minuto se te iban 10, 20 tiros y meter un arma que ya metía 250 tiros era una gran evolución tecnológica, ¿no? Que eso más que nada lo metió el norte, que lo metieron los unitarios. Bueno, tenés, por ejemplo, las armas de infantería. Pensá también que era una guerra civil y no era todo No, no. armamento estandarizado, ¿no? La guerra sí va. Es Algo que yo escuché más que nada era que cuando la gente se iba a reclutar, por ejemplo, en las listas y demás, había muchos menores de edad que entraban a la guerra, cuando la edad máxima mínima era 18, bueno, algunos falsificaban los documentos y entraban, muchas mujeres también fueron a la guerra vestidas como hombres, haciéndose como la historia de Mulan, bueno, pero en Estados Unidos. Eh, pero el sentimiento este de luchar quizás por por su estabilidad económica, literalmente creo que no había otra cuestión más atrás de la guerra, más de una cuestión moral quizás de parte de la Unión, pero los confederados luchaban quizás para sobrevivir y para mantener el estilo de vida que ellos tenían. Esto no quita que, a ver, vamos a ser realistas, el norte seguramente todos tenían esclavos en el norte, pero quizás en el sí, pero no al nivel del sur de latigazo para el que no me junto el algodón, me explico. Eh, esa es la gran diferencia. Eh, y que en realidad sí, esclavitud había en todo Estados Unidos, por lo que eso, había desarrollado en ese momento. Nada más que Lincoln gana las elecciones y él hace una reforma de la Constitución aboliendo la esclavitud. total. El tema es que la mayoría que no adhieren a la esclavitud fueron los estados del sur. Los del norte ya estaban un poco más civilizados y como que dijeron, bueno, Te puedo dale, te empezar a hacemos pagar por caso, tu no nos trabajo. gusta, porque, Muchos ya antes de la abolición de la esclavitud y demás ya hacían eso de todas sí, formas. Le pagaban un salario a los negros para que trabajen. Pasa que la esclavitud eso lo venía a romper, quizás también rompía ese tipo de esquema económico. claro, el tema es En un ese, rato voy a que tratar de aportar alguna información, chicos, gracias. Ahí en un rato hablo de vuelta. Sí, tranqui, ya es estaría que ese libre en es el algún problema, momento. fue un gran gasto económico y lo arruinó Sí, por lo ese arruinó lado. completamente, pero hay algo que vos dijiste que me Este, llamó la atención. bueno, nada, Hay algo que dijiste que me llamó la atención, que era esta como te cuestión de la decía, medicina, boludo. No sé si vos a rescataste ver, algún dato de eso, pero yo estoy investigando, porque yo me acordaba de algo. Viste que decís, siempre la guerra eh, trae avances por la necesidad. Ya sea militar, armamentística, en una forma de logística, si se quiere interna, eh, y demás. Bueno, esta guerra en realidad, en cuestión de medicina, no logró absolutamente nada tampoco. Es más, se dice que cada un soldado que moría en el campo de batalla, morían dos por enfermedades,
pero porque, por ejemplo, los cirujanos, la milagrosa herramienta de los médicos en la batalla era amputaban el miembro dañado. No se trata de hacer ningún tipo de rescate si se quería. Y tipo, tenés una bala en la pierna, te duele mucho, bueno, amputamos. Corta. Era así la solución que tenían en ese momento. Es más, se dice que las enfermedades muchas veces eran porque justamente los médicos no tenían una cuestión de esterilización y con las mismas herramientas y con las mismas manos ensangrentadas de otras personas iban y te amputaban a vos la pierna después de haberme la amputado a mí. ¿Me explicó? Eh, y había muchas enfermedades que fueron tipo la neumonía, quizás fue una de las más grandes, o la malaria, que se menciona mucho. Pero lo que sorprendió es que, por ejemplo, quizás acá se hicieron grandes descubrimientos del sistema inmune, que es muchos adultos morían de sarampión, que es una enfermedad de nenes. Pero como ellos nunca habían estado en contacto con otras personas, así de chicos, quizás con mucha gente como pasaba acá, se terminaban contagiando de sarampión, hombres adultos. Eh, Ahora, al entrar en una persona en contacto como en los regimientos o en los batallones, eso es zarpado, quizás eso hizo, sí llegó a ser un pequeño avance. Pero nada, quería dejar en cuenta de que la guerra no solamente trajo heridos en el campo, sino que muchas de las bajas fueron cuestiones de enfermedades. Mirá, ahí estuve preguntándole a Grok. Sí, yo uso Grok, no uso Meta ni ningún Ah, otro. está bien, me parece perfecto. Por ejemplo, el doctor Jonathan Letterman, Ujú. cirujano jefe del Ejército de la Unión, creó en 1862 el primer sistema moderno de ambulancias. Incluía carros dedicados, personal entrenado, inspección regulares y planes de evacuación. Gracias a esto, las batallas como Antietam, todos los heridos fueron retirados del campo en menos de 24 horas. Este modelo influyó en los servicios de emergencias actuales, la EMS. Eh, También se implementó, por ejemplo, el triaje, la priorización del paciente. Sí. Empezó a clasificar a los heridos según la gravedad para atender primero a los que tenían más chance de sobrevivir, aunque la palabra triaje se popularizó después. Sus principios básicos nacieron aquí, durante este conflicto, esta guerra. Después otro, uso masivo y seguro de anestesia. La Ah, sí, anestesia, eso principalmente por el caso de la cloroformo y bala. éter, Sí, sí, perdón, estoy hablando con sí. sí, se utilizó alrededor del 90% de las cirugías, especialmente en amputaciones, justo a lo que venías, a lo que decías vos. Sí. Se administraba como paños o inhaladores improvisados. Esto fue un gran paso, ya que redujo el sufrimiento y permitió cirugías más largas y precisas. Se registraron decenas de miles de usos en ambos bandos. Este, Perdón, Santi, como había dicho bueno, recién, ¿esto fue durante la guerra o posterior? Este avance Eh, de la... no, 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 de lo aprendido durante la posteriormente guerra, ya en durante, sí. 1862, por ejemplo, fueron implementadas las primeras ambulancias. Ok, bien. Bueno, las amputaciones masivas, se realizaron unas 60.000 amputaciones. Terrible. 3 de cada 4 cirugías eran amputaciones, se estima. Las balas Minié destrozaban huesos, No, por lo que era la mejor opción para evitar la gangrena. Gracias a las anestesias y las tácticas mejoradas, las tasas de supervivencia fue alrededor del 75%. Se refinaron tácticas de ligadura de arterias y extensiones. bueno, uno de los grandes Eh, avances en ¿Qué más? cuestiones investigativas, si se quiere decir, de investigación, eh, que lo tengo acá anotado y no me acordaba, era una cuestión de los miembros, quizás a vos te habían amputado, no sé, la mano y vos sentías dolor en la mano, pero vos no la tenías. Empezó lo que se llamaba el dolor fantasma, ahí, que era como la mano del hombre muerto, creo que también se le decía. Pero pasaba eso, que vos sentías dolor en los miembros amputados que vos ya no tenías. Y en base a las innovaciones, eh, se dieron cuenta de que necesitaban gente capacitada de verdad, tipo enfermeros profesionales. Y bueno, después se fundó lo que es la Cruz Roja Americana de mano de Clara Barton, dato de color. Sumado a lo que vos decías de las ambulancias de Jonathan Letterman, dijiste. Creo que sí. No me acuerdo.
Bueno, y lo de Jonathan Letterman. y lo de triaje, Bueno, eso de después, clasificar a los de- ingresantes. bueno, después otra de las mejoras o actualizaciones que llevó a la actualidad fue en los hospitales, se crearon hospitales de pabellones, que estos eran mucho más amplios y con mejor ventilación y separación para pacientes por enfermedad y por heridas de guerra. Y se mejoró la higiene en algunos casos, que surgió la profesionalización de la enfermería, como figuras como Clara Barton y enfermeras de órdenes católicas. También se impuso la recolección sistemática de datos y registros médicos. Ah, Eso hablando fue de también orden, actualización hablando de esta guerra. de orden católico, hay algo que creo que me debería mencionar, el Vaticano, que me acabo de acordar, el Vaticano tomó partido de lo que fue la guerra civil. ¿Por qué? Porque reconoció a la Confederación, cuando en realidad la Confederación no estaba reconocida como tal internacionalmente. Entonces, si bien tomó un rol totalmente neutral, como quizás lo hizo España también, eh, al haber reconocido a la Confederación se decía que no es que jugaba para uno de los dos bandos, pero tenía cierto tipo de legitimidad el barco sureño, el bando sureño. Es raro, ¿no? La iglesia siempre del lado de los De malos. los malos, sí, es medio extraño. Y quise investigar lo del Ku Klux Klan. De, Sí, ya que hablamos de sectas y religiones, aunque secta y religión no es lo mismo, pero vamos a encapsularlo en este momento. Está- ¿Qué? bueno, perdón, ¿eh? Tranqui, tranqui. De eh, que el Ku Klux Klan fue fundado en 1865 en teoría. Lo acabo de buscar. por En eso te serio, dije, ¿sí? después de esta guerra empezó a aparecer el Ku Klux Klan. Esa es zarpada. Loco, los datos que te tiro yo son No, piola, pero vos no me boludo, yo no te creés. digo que no te creía, yo dije, pero fue al instante, la guerra continuaba en el 1800, terminó en el 65 la guerra, ¿entendés? A eso es a lo que me refiero. Eh, el, era como no sé, yo imaginaba el terror nocturno mucho después de la Sí, guerra. Está, sí, o sea, a ver, la guerra termina en el 65, pero no hay, a ver, como es pero, Empezó no, pero con pará, seis, no, vos tenés que entender algo, empezó no con es una seis asociación civil confederados, sin fines, pero, en teoría. bueno, pero pará, escuchame una cosa, a ver, esto no es, las sectas o este tipo de Unión, uniones o sí. de lugares, cómo se llame, porque el Ku Klux Klan puede ser un clan, pero también puede ser considerado una secta, puede ser un montón de cosas. Ahora, este tipo de gente que crea estas cosas no es una ONG que pone una fecha y No, dice, ya che, lo vamos a sé. crearlo a partir del 14 de abril. ¿Entendés? Por Ya sé. ahí ya se empezó a gestar el Ku Klux Klan durante la guerra. Pudo haber sido en el 63, en el 64. Se oficializa o se empieza a ver más en el 65. No hay un dato físico de firma de cuándo se creó, pero se empieza a ver más en el 65 tras la pérdida de la guerra y de decir, che, bueno, esta es nuestra manera de protestar. A partir de ahora que nos unimos al Ku Klux Klan y vamos a ser racistas nosotros desde un lugar mucho más chico y, Ajá. bueno, no sé, tiene su propia creencia, todo. Pero no hay una fecha de creación o de declaración de, che, hoy vamos a hacer el territorio del Ku Klux Klan o vamos a hacer un clan para esto, o como los masones, como, no sé, los Illuminati, como todas las teorías de conspiración que existen. O sea, todo este tipo de cosas, que existan o no, hoy los masones se están viendo mucho más y se están haciendo más populares, pero no, no es que tienen una fecha de, che, vamos a crearnos. Por ejemplo, mirá, los masones aparecieron después de la desaparición de los templarios. O sea, Claro. simultáneo. Desaparecen los templarios en el mundo, se escapan de Inglaterra porque fueron perseguidos por toda Europa y qué sé yo, y de la nada aparecen los masones. Sí. Y vos decís, che,
buenísimo. Los masones aparecieron en 1860, pero en realidad por ahí aparecieron antes o después, o son logias que se fueron transformando. El Ku Klux Klan fueron el KKK fue el rezago de los unitarios. O No, de los sea, confederados. de los unitarios no, perdón, de los confederados. O sea, no hay una fecha de creación límite o eso, pero bueno, sí aparecen. En todas las guerras aparecen esto, mismo en territorios ocupados, No, sí, lo que obvio. veíamos en la No, Segunda justo el Guerra, que tenés rechazo, partisanos. claro, los partisanos, por ejemplo. Eh, Lo que estaba Perdón, chicos, viendo... estaba justo con un cliente acá y no podía hablar. Les pido disculpas que no hablé en No, mi no pasa casa. No, nada. tranqui, tranqui. Eh, No, lo que estaba no, viendo... bueno, Sí, yo lo que quería. Sí, perdón, sí, no, Gala. que en base a esto de lo del Ku Klux Klan que estábamos hablando, investigué un poco más porque dije, tiene que haber algo relacionado que el Estado haya hecho para con o para no el Ku Klux Klan. Y hay una ley que se mal llama la ley del Ku Klux Klan del 1871, que son en realidad la ley de los derechos civiles, que se legislan en 1861, que justamente hablaba de esto, de convertir en delitos federales las conspiraciones como las del Ku Klux Klan, que eran el terror negro, a salir a la noche, vamos a matar al primer negro que se nos encuentra, vamos a hacer rituales y todo ese tipo de cosas. Porque quería Ujú. prevenir cualquier tipo de golpe a los derechos civiles, etcétera. Eh, Quizás se lo hacía por un lado más Para mí ejecutivo, es pero... excelente el aporte que dieron ambos en base al Ku Klux Klan, porque hoy, por ejemplo, muchas veces lo hablamos con Santi de cómo de un lado se ataca al otro, sin ganas de hacer, por ejemplo, partidismo político, aunque a mí eh, personalmente del bipartidismo estadounidense tengo mi preferencia, obviamente. Pero acá para que vean un poco también la historia de no, porque es de tan racista, porque si vos votás a tal son racista, loco, fíjate la historia, estudiar la historia con mis dos compañeros acá y te vas a dar cuenta que el Ku Klux Klan está mucho más relacionado a un sector, a un bando que a otro. No solo eso, sino que el republicanismo fue el que se opuso al Ku Klux Klan, sobre todo, a ver, Abraham Lincoln era republicano, si bien no digo que haya abolido la esclavitud por un sentimiento de verdad, querer liberar a los negros, porque habrá sido por pura estrategia política. Bueno, al fin y al cabo lo logró, ¿no? Y bueno, en cuanto ya lo que es lo que quedó como post-conflicto del país, o sea, ¿qué fue lo que pasó con la abolición? Bueno, la aprobación de la tercera enmienda, para que tengan en cuenta, puso fin legalmente a la esclavitud en todo el país, liberando cerca de 4 millones de personas en ese momento. Es lo que se estima la cantidad de personas que en ese momento estaban en esclavitud, sobre todo en el sur, ¿no? El gobierno del norte, o sea, perdón, todo lo que es la unificación, todo lo que es el grupo de la Unión, sus estados pudieron respaldarse porque sus economías no dependían de eso, pero el estado del sur, como bien dijo Santi, quedó totalmente destrozado, todos los estados del sur como Florida, Luisiana, Texas, eh, y bueno, algunos más que me estoy olvidando, y del norte, bueno, teníamos a Nueva York, Wyoming, a Sí, Wisconsin, creo que está más al más norte, al norte. a California, sí. West Virginia, San si Francisco. mal no recuerdo, West Virginia creo que está en el sur. Virginia, Perdón, no, pero no sé. Virginia Sí, es como que estaba dividida en ese momento en dos partes, como tal. Y una sí, era tiene Virginia del Virginia y West Norte, Virginia. Lo que no me acuerdo exacto, es si la West Virginia estaba en el sur o en el norte. en, en el norte. Bueno, Estaba en el yendo límite por entre el sur y ejemplo el a lo norte. que es la devastación, ahí está. Y yendo a lo que es, por ejemplo, bueno, Carolina del Sur y Carolina del Norte, ahí está, eso también están divididos. La devastación del sur, bueno, del que hablamos antes, el sur quedó económicamente arruinado. La mayor parte de sus ingresos dependían en gran medida de la recolección de algodón, de azúcar, de otras materias primas que al no querer trabajar ellos con su tierra y obligar a gente por su color de piel a hacerlo, bueno, se les cayó la economía, ¿no? Su sistema agrícola colapsó, las infraestructuras, ferrocarriles, granjas también fueron destruidas y la riqueza regional del sur cayó, perdón. Por eso es que nosotros cuando después equiparamos toda la historia económica
del siglo XX estadounidense nos vamos a dar cuenta de esta gran diferencia entre el norte y el sur, y es principalmente por eso. Esta guerra generó que el sur quede rezagado frente al norte y que haya quedado con una menor estabilidad económica, ¿no? Si vos comparás, por ejemplo, vamos a hacer una comparación justa, no puedo comparar el estado de Nueva York, pero si yo comparo el estado de Pensilvania, que es un estado que tiene más prominencia de poder estatal que económica, o sea, de lo que es el, lo que vendría a ser la imagen o la representación del poder americano, si yo lo comparo con Luisiana, y va a ser más rica Pensilvania, ¿no? Pero por dar un ejemplo de cómo quedó también todo el tema económico de la guerra. Y bueno, se resolvió también la duda de la naturaleza de la Unión, los estados perdieron derecho a la secesión, se consolidó la autoridad del gobierno federal sobre los estados. También el despliegue industrial del norte, que también un poco los chicos habían hablado recién, la guerra aceleró la industrialización del norte y el desarrollo tecnológico de este mismo, ¿no? Estableciendo bases para que Estados Unidos se convierta en una potencia económica mundial a un mediano corto plazo, ya para 1890 gozaban de una gran economía y para lo que les permitió también poder llevar a cabo la Primera Guerra Mundial y meterse en 1917, aprovechando el hundimiento del HMS. Del HMS no, perdón, ese británico, de otro barco, de otro buque que ahora mismo no recuerdo el nombre. Perdón, disculpen la confusión. Bueno, y el costo humano masivo, es muy bueno también el aporte que dieron los chicos recién en cuanto a las enfermedades, en cuanto a también cómo se enfrentaba la guerra desde el ámbito sanitario, ¿no? Del lado de la salud. Y el costo humano masivo se calcula que es, sí, es el conflicto más sangriento de la historia del país, con un estimado de 620.000 a 750.000 muertos y cientos miles de heridos. Es más, dicen las cifras que todavía hay más. Recordemos que en esa época había se llevaba de muy difícil manera la documentación también, y sobre todo para las personas negras que pelearon en el país, ¿no? Y Sí, otra cosa, aparte, sí, de Yapa te tiro a colación, muchas muertes no fueron en el campo de batalla, sino que fueron después, por infecciones, sí, por mala praxis, bueno, porque, Y no, chicos, si nada, eso, para amputaban darte un serialmente los contexto. miembros, y literal, yo me tenían que sacar el brazo, me lo sacaban, Tuki y Mati tenían que sacarse una pierna, se la sacaban con las mismas herramientas y las manos sin lavar de la sangre, con la sangre por todos lados, y a vos, Pela, después, no sé, tenían que ir, tenían que cortar un pie. Y alguno, por estadística, claro, se iba Sí, a sí, sí. morir, Sí, bueno, el tifus, la la neumonía, neumonía, sí, la sarampión, infecciones. infecciones, pues sí, de la El misma sarampión, guerra, la sí. gangrena, infecciones básicas Que hoy ya no que pues, sí, suelen ser fueron, comunes. que fueron fueron muy gran comunes en causa esa de época. baja. Pero sí. Y hablando de esto un poco, quería meter a colación porque estoy investigando recién, sí, en 5 minutos mientras vos hablabas, quizás está completamente errada la información. Está bueno ver el Eh, dato del costo humano. ¿Cómo? Perdón, es que estaba viendo cuál era la unión específica entre los demócratas y el Ku Klux Klan, que ya veníamos mencionando de los capítulos anteriores. Eh, y sí, porque los que fundaron como tal el Ah, sí, bueno. Partido Demócrata Ahí después la de. Sí, sí. fueron confederados, igual de los que crearon el Ku Klux Klan, y tienen como esta cuestión de ok, vamos a apoyar la supremacía blanca del sur en contrapartida de la oligarquía del norte. Creía más en los derechos de los estados en particular, que era esto que la Unión no quería, o sea, la Unión era mucho más federal que los confederados. Representaba también un conservadurismo a la hora de tener retenciones agrarias, o sea, no era nada que ver a lo que hablábamos hoy. Eh, entonces era como la única diferencia entre el Ku Claro. Klux Klan y los demócratas era que uno era un grupo político y quizás no perseguía a las personas como tal y el Ku Klux Klan sí. Quizás, no sé, funcionaban paralelamente formando algún tipo de unión tras bambalinas, no lo sé. Es medio A mí, conspiranoico, pero bueno. en un momento, me gustaría meterme ahora en el tema del Ku Klux Klan también. Y bueno, sin antes olvidar la parte del costo humano. Como bien dijeron los chicos, por muchas enfermedades se murieron muchas personas posterior al conflicto. Y hay que tener en cuenta que lo que iba a decir también, que como no se tenía documentación a gran escala en ese momento,
muchas personas negras tampoco eran tomadas en cuenta y las pasaron por alto a la hora de morir, así que seguramente habrá mucha más baja de la que tenemos en cuenta hoy, ¿no? Y Sí. bueno, para también destacar la era de la reconstrucción. Se inicia un periodo complejo para intentar reintegrar, en este caso, los estados del norte y los estados del sur y los derechos civiles a los antiguos esclavos, lo que más tarde daría pie a la ley de segregación Jim Crow, así se conocía la ley, ¿no? Eh, Así que bueno, y ya para meternos en el tema que me gustaría hablarlo también, cómo pega el resultado al día de hoy, esta guerra, al día de lo que es Estados Unidos hoy, cómo lo conocemos. Y Gala recién está hablando de un punto muy importante, así que Gala, me gustaría que expliques bien a profundidad la unión entre los demócratas, y para que la gente lo pueda entender bien, los Ajá. demócratas y el Ku Klux Klan, ¿qué es lo que principalmente Mira, tienen que ver? pero está bueno porque estaría bueno conectarlo con el de hoy en día. Hoy los demócratas es quizás el lado progresista de Estados Unidos, progresista no en cuestión de ciudadanía o de derecho civil, sino en el libertinaje social. Y lejos está de un conservadurismo económico, quizás como estaba en sus inicios con el conservadurismo agrario del sur. Eh, y obviamente apoya movimientos como el Black Lives Matter, el movimiento LGBT y demás, cosa que claramente cuando pasa después de la guerra esos tiempos no existían, porque eran súper conservadores en el sistema agrario del sur. Por otro lado, estaban en contra de las leyes civiles en su momento, de las que les había hablado, de que la Unión buscaba eh, abolir cualquier tipo de represión hacia los derechos individuales y demás. Ellos se notaban bastante en contra de esto, porque después de este suceso se realinearon quizás a una cuestión más política sólida. Eh, pero como ambos grupos, los demócratas y el Ku Klux Klan, tenían una total oposición al Partido Republicano, o sea, quizás el Ku Klux Klan era como un brazo paramilitar del Partido Demócrata. Es lo que me hace pensar que hayan estado en el mismo momento, que la fundación hayan sido de ambos confederados, que ambos estén en contra de los republicanos, que ambos hayan profesado en contra de los derechos civiles en su momento, en 1871. Eh, Deja como que mucho que desear ese rezago. Y bueno, quizás esto es una cuestión más de política, pero en realidad es una cuestión de los hechos. Los demócratas no eran lo que hoy dicen. Mucho a ver, ¿no? Los republicanos fueron los que pusieron sangre en la abolición de la esclavitud y demás. Entonces, andás a ver hasta qué punto eh, acusamos con un dedo, o se acusa normalmente con un dedo a los republicanos como racistas, o quizás los mismos republicanos se olvidaron de sus orígenes, pero deja mucho que desear estos huecos de información. Sí, también. Cómo estos También, pasajes ideológicos yo creo que son grandes. particularmente, claro, sí, es verdad, hay que tenerlo en cuenta. Yo creo como que Estados Unidos, o sea, es difícil entender cómo Estados Unidos ya no es ni la mitad de lo que era en cuanto al sentido ideológico. Yo lo veo de mi postura personal, el sentido ideológico que yo tengo, que a mí me gustaría, que mi forma de ver el mundo, cómo Estados Unidos defendió una cosa cuando se independizó y hoy es para nada así, independientemente del lado de los dos partidos. Ninguno de los dos tiene lo que No, no. principalmente a mí me gustaría. Pero sacando ámbito personal, históricamente, como bien explicaba, el Ku Klux Klan, me cuesta nombrarlo, tiene esta relación con el Partido Demócrata en el sur justamente, y esto se ve muy en claro, como decíamos recién, mediados del siglo XIX, y esta relación luego se va rompiendo, se va resquebrajando de a poco, finales sobre todo del siglo XIX, principios del siglo XX, por el giro progresista del partido, ¿no? Entonces, ¿podemos ver hoy un republicano que esté a favor del Ku Klux Klan en algún estado? Obviamente, pero históricamente el Ku Klux Klan tiene que ver con el Partido Demócrata, no con el republicano. Entonces, cuando una persona trate de racista a otro por ser un ámbito de pensamiento conservador, bueno, tengan en cuenta este dato que les acaba de decir Gala, No, que lo pero dijo bien explicado, ¿no? algo más, Mati, que justo Bueno, y que también bien explicamos. se me vino a la cabeza el mapa de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Secesión, ¿viste? Que estaba muy marcado la diferencia entre el sur y el norte. Sí,
Y es muy gracioso, porque seguramente que si nosotros vemos un mapa electoral desde ese momento hasta acá, vamos a ver cómo los votos demócratas van subiendo al norte y los votos republicanos van bajando al sur. De eso estoy casi 100% segura de que eso se va a Claro. ver en un mapa de la evolución. Más allá de que hay ciertos estados que Sí, siempre han votado a sabés los que sí, demócratas y hoy, ciertos a hoy los es curioso republicanos. eso, es verdad, que si lo buscas, Hay que ver. es que es verdad que lo que vos decís, hay como una inversión en este caso como si fuese una migración de votos, ¿no? Si vos Sí, vas a sí, la sí. parte norte, es verdad que hoy la mayor parte del electorado va a ser demócrata y si vas al sur, la mayor parte va a ser republicano. O sea, tal es el caso de Texas, que es un gran Exacto. bastión del republicanismo, o el caso de California, que es el sur, pero que es un gran bastión de De los los demócratas. demócratas y sin embargo, bueno, no tuvo la guerra de secesión, en ese momento no existía el estado de California. Pero para dar un ejemplo, Y quizás bueno, yo los también, votos de los no demócratas, sé o si esto es un análisis ya político, quizás del los chicos lo electorado. alcanzaron a decir porque hablamos ya tantas cosas en cuanto al tema. Sí, sí. Sí, No, no, que iba a decir que me llama, ahora viendo los mapas electorales, me llama poderosísimamente la atención de que, claro, los estados demócratas son los menos, allá igual de años venideros, o sea, que claro. obviamente es por una cuestión porcentual, ¿no? De quién gana en qué estado, que no, es por la cuestión de masificación de votos, de civiles que votan, y además tienen varios días Y para aparte votar. tener en cuenta cómo se llevan a cabo las elecciones allá, que es también por temas, ¿no? Exacto. Claro. Entonces es como, eso es un dato. Bueno, Ahora sí, sigamos con la guerra y cosas del Coco. ahí está. Bueno, no, no. Por ejemplo, que seguíamos hablando del tema de la guerra y, por ejemplo, está bueno explicar el tema del Ku Klux Klan, pienso yo, es muy, muy importante porque es una de las facciones que más se vio, por ejemplo, crecida también con esta gran división entre norte y sur. No sé si los chicos ya lo contaron porque hablamos de tantos temas durante ya de esta guerra, pero para que se tengan en cuenta, los veteranos del ejército confederado en la guerra civil, ellos ya lo habían dicho, crean el Ku Klux Klan en 1865 y Nathan Bedford Forrest, o Forrest fue el miembro del partido, que era miembro del Partido Demócrata, de hecho, fue uno de sus fundadores. O sea, su primer mago imperial fue Nathan Bedford Forrest, quien era miembro del Partido Demócrata. Entonces ahí tenés ya una unión directa de, bueno, este sector tenía tal pensamiento ideológico y justamente hay un grupo que condena a las personas por su color de piel y bueno, tuvo que ver con ese partido, ¿no? Total. Eh, Así que si quieren aportar algo más en cuanto a la guerra, Eh, Santi pudo dar, por ejemplo, dio tema sanitario, dio tema de armamento también, si había algo más que hablar, yo creo que lo escarbamos bien a profundidad. Capaz podríamos hablar alguna de las cosas preguerra también. Ay, bueno, me gustó también el hecho de que hayan hablado, que yo no me lo acordaba, la introducción del conflicto de Francia, cómo Francia se mete en parte y tiene relación con algunos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, y con otros no. no, si ya terminamos de la guerra, estaría bueno aclarar ciertos puntos postguerra que marcan a día de hoy, que marcaron incluso hasta el siglo pasado el estilo de vida del americano. Pero si tenés algo más que decir de la guerra per se, qué cara de milico que tenés, amigo. No, no, estaba escuchándolos, y leía un par más de cosas para aportar. Eh, pero no, no, es mi cara de concentración Ya lo sé, y de leer. pero por eso te Es la estoy cara de diciendo, culo de si tenés algo Always. que aportar más de la guerra Eh, o vamos aún más posguerra. ¿Qué te iba a decir? Tenés la cara de un republicano. No, más de la guerra en particular, no, porque, a ver, como te digo, no es como las guerras que nos muestran las películas, ni nada de eso, o con operaciones especiales, no hubo estrategia. A ver, esto fue algo, como te digo, más civil. Hubo, sí, parte de ejército y todo, pero era,
era un conflicto que no es como los de ahora, o no una guerra como las imaginamos ahora. Este, así que nada, yo si quieren vamos un poco más a a la posguerra o a qué resultados trajo todo esto. Si quieren les leo un poco los armamentos y eso que había anotado, pero después no creo que haya mucho más para agregar porque A mí me lo de la interesa ver cómo se batalla... componía. Perdón, ¿Eh? sí, sí. No, No, me decime, interesa decime. ver cómo se componía el armamento, que des esa parte, esa explicación, cómo se componía el armamento de ambos bandos, en la batalla, por ejemplo, qué arma tuvo ventaja, cómo aprovecharon el No, terreno. la ametralladora es la que tuvo ventaja. Particularmente, o sea, el armamento fue casi similar porque al ser una guerra civil no había un ejército con un armamento estandarizado, que vos digas, che, bueno, tenían el fusil FAL y la pistola M911, no, por ejemplo. Esos son armas más actuales, pero bueno. Lo que sí tenés muchos rifles a mosquete, que eran los viejos rifles de tiro, cargabas, limpiabas y tirabas. Después el rifle Winchester fue uno de los más utilizados durante esa guerra, el Winchester a repetición, que es como una carabina que se carga de abajo al lado del gatillo, vos sacabas la vaina ya después de disparar y entraba otra bala. Hermosa arma, ¿eh? Tenían, Me encanta. sí, hermosa arma, hermosa arma. La verdad no sé por qué es un modelo que se dejó de usar. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial hubiese sido mucho más práctico que los rifles a cerrojo. Pero bueno, temas de actualizaciones modernas. Después tenés el Springfield modelo 1861, calibre 58. Era el arma estándar de 300 y 500 yardas, unos 250 a 450 metros. Muy precisa para la época y muy de largo rango para ser de esa época. Pensá que en esa época también muchas armas no eran estriadas, que es estriadas que el cañón adentro tiene una circunferencia que va haciendo dentro del cañón. Eso hace que los proyectiles tomen más vuelta y salgan más rápido y recorran más metros. Por ejemplo, muchos revólveres de esa época no estaban estriados y las balas no llegaban a un alcance efectivo de 100, 120 metros. También Claro, estaban los duelos del lejano oeste, que por eso los duelos del lejano oeste se hacían a 20, 25 pasos, Claro. porque ya más de eso los revólveres, no, los revólveres y muy pocas pistolas que habían en esa época, más que revólveres, no llegaban el rifle, no llegaba el tiro, por más que vos le pongas a la bala mucha pólvora y todo, la bala se frenaba porque ya salía del cañón frenada. Cuando empezaron a claro, ver que estas estrías, hacerle este dibujito adentro, hacía que la bala tome más impulso y salga más rápido, lo empezaron a estandarizar las compañías de armamento, pero en realidad eso no existía o se empezó a desarrollar durante la Guerra Civil estadounidense. Después tenés el rifle Enfield Pattern 1853, calibre 577, muy usado por ambos bandos, importado en Inglaterra. Eh, Muy similar al Springfield en rendimiento y en alcance. Mosquetes lisos más antiguos, como el modelo 1842, se usaron más que nada al principio, el primer año de la guerra, pero fueron reemplazados porque eran mucho menos precisos y porque el mosquete, recordemos, es un arma que tiene un solo disparo, o sea, vos tenías que cargar, limpiar, volver a meter claro. la pólvora, la dinamita y volver a cargar la bala y volver a tirar. En toda esa explicación que yo ya te hice, me morí 5 veces. Claro, o sea, son cinco Este, minutos o 3 minutos recargando. sí, sí, 1 minuto por recarga más o menos. Era un arma que tenía un tiro de 3 minutos, de 3 tiros por minuto, ponele si eras muy rápido. Claro, el Eh, mejor. Después aparecieron algunas armas repetidoras, muy pocos comunes, pero innovadoras, como el rifle Spencer de repetición de 7 disparos, que fue utilizado por algunos regimientos unionistas, y el rifle Henry de 16 disparos, pero era muy caro y no era de producción masiva. Para la época ese rifle costaba alrededor de $50. Pensá que se compraban hectáreas por $200 en ese momento. No, Así que Era con mucha plata, muchísimo. $200. Era en ese tiempo sí, mucha plata, sí, sí, doscientos era dólares. mucha guita. Te estoy diciendo Mucha que plata. literal se compraban hectáreas por $250
y que un rifle valga 45 o 50 dólares, como el Henry, nada, para utilizarlo en una guerra era un montón, era un rifle deportivo de caza que también se utilizaba para guerras, pero al no tener una producción masiva nunca se abarató el costo y fue un rifle muy caro para ese momento. Después, bueno, en armas cortas tenés el revólver Colt 1860 y el Colt Navy 1851, que son de calibre 44 y 36 respectivamente. Estos más que nada eran utilizados por oficiales y caballería de ambos bandos, pero bueno, las tropas de infantería no utilizaban este tipo de revólveres. Mira. Otro mencionado también es el Lemant. Es un revólver confederado con cañón de escopeta estilo Remington. Es un revólver estilo cañón, ya es más Sí, grande. sí. Eh, Después, bueno, tenés la parte de artillería, los Pounder Napoleón, que son cañón de campaña, fue el más común y el más versátil utilizado en los campos, que eran tirados por caballería. Los cañones rayados Parrot Rifles 3 inch Unders Rifle, muy precisos a larga distancia, que son cañones rayados, a diferencia del cañón liso que era el Napoleón. Los rayados justamente son los que tienen estrías, los lisos no, que eran los cañones como te imaginás de los barcos piratas, que eran esos cañones más o menos viejos, gordos, Claro, toscos. bien gordo tosco, Eh, sí. Bien. Artillería de asedio y costera, que eso también se utilizó mucho con los barcos. Bueno, también fueron utilizados en las fortalezas. Tengo entendido, Y perdón, ambas, Sandy, te interrumpo con un dato, te pregunto. Tengo entendido que hubo batallas navales también, algunas fragatas, algún sí, mercantil hubo de la guerra. conflicto entre fragatas y eso, pero fueron los menos, porque eran más Claro, costeros. Pensá que Estados Unidos no tiene muchos ríos en sí como para meterse dentro de los territorios. Pero bueno, hubo bombardeos costeros también hacia ciertos asentamientos para debilitar a las fuerzas, claramente. También hubo conflictos entre las fragatas francesas y estadounidenses que, bueno, pero fueron los mínimos. No, no es algo que sea muy Es relevante, al menos más, en esta guerra, pero creo sí que existieron. solo, No, no hay que claro. dejar de creo que mencionar que sí solamente existieron. fueron 7 los conflictos navales dentro de la guerra. No hubo más. Creo, por lo que tengo Sí, que todo sí, oído. sí, fueron mínimos. No sé, no tengo el número exacto, pero fueron muy pocos. No, hubo una Después, columna, bueno, también sí. hubo artillería de hubo artillería de asedios de ambas partes. Las dos partes usaron obuses y howitzers. No sé qué es el howitzer, ahora lo voy a googlear. Pero bueno, los obuses son lo que hoy conocemos como bazucas, ponele. Después hubo otras armas, bayonetas y sables para combate cuerpo a cuerpo. Aunque bueno, fueron muy pocas utilizadas en esta guerra muy poco utilizadas las cargas con bayonetas. Porque bueno, ya había rifles a repetición, entonces, claro, ¿qué pasaba? Vos con un mosquete, que era de tiro a tiro, vos tenías un tiro y después te ibas a los bayonetazos, porque bueno, entre recargar y pegarte con una bayoneta, te peleabas con una bayoneta porque era más rápido y más práctico. Claro. Pero ya hoy apareciendo las carabinas o los rifles a repetición estilo Winchester, eh, no, no era muy utilizado. Pero bueno, hubo conflictos también con sables en algunos campos o con bayonetas. Carabinas para la caballería, como la Sharps o la Burnside. Y bueno, acá venía el tema de los barcos, barcos acorazados, ironclads, se llamaban, en batallas navales como el duelo del Monitor y el Merrier Mark en marzo del 62. El armamento confederado dependía mucho de las importaciones de Inglaterra y capturas de la Unión, mientras que la Unión tenía mejor producción industrial, porque bueno, claramente la Unión era la parte más industrializada y por ahí tenía ya un estilo ay, ¿cómo es que se llama? Ay, lo dije antes, de producción en masa, ahí está.
al ser, al ser más industrializados que la parte del sur. La parte del sur por ahí tenía escopetas recortadas o rifles de caza, armas de pocas balas, porque bueno, claramente los confederados eran campesinos que usaban las armas para matar a sus propios esclavos, no eran armas pensadas y diseñadas para un conflicto de larga durabilidad como una guerra. Para cazar a otra gente, básicamente. Claro, para cazar a otra gente o a veces para cazar también jabalís y esas cosas, pero bueno, era para cazar un bicho, no para una tropa de 500 personas. Claro. Eh, a mí me gustaría también agregar algo que estábamos agregando con Gal en el ámbito político. Lo habían dicho también Santi recién, la intromisión de Francia en la guerra es un dato muy importante a destacar, yo no me acordaba, pero Francia durante el mandato de Napoleón III, familiar directo de Napoleón, pero no es hijo ni nieto, ¿no? Porque Napoleón en ese caso, Napoleón Bonaparte, ¿no? El original, no llegó a tener, tengo entendido que no llegó a tener nietos y sus hijos fallecieron muy jóvenes. El Napoleón Pero por el II. lado de los sobrinos de él, por el lado de su hermana, de sus hermanos, sí tuvo hijos. Y bueno, Napoleón III llegó a gobernar el país de Francia, eh, y simpatizó con la Confederación. Claro, simpatizó con la Confederación durante los años 1861, 1865, que son los años en los que se desenvuelve la Guerra de Secesión, por intereses que tenía en este sentido económicos en relación a algodón y geopolíticos. Y lo que es interesante es que Napoleón III estaba en contra de la expansión estadounidense, buscaba frenar la expansión estadounidense, no solamente en aliarse con Estados Unidos del Sur, aprovechando la guerra contra el norte, sino que también buscó frenarla en base a instaurar una monarquía en México, que ustedes como lo sabrán, de las pocas monarquías que tuvieron en el continente americano fueron la de Brasil, con Pedro I, Pedro II, que fue un imperio, y México, que México tuvo el llamado Maximato. Justamente Napoleón III buscó instaurar Querían a los Habsburgo. un rey Habsburgo, a una persona que tenía sangre de una de las élites más famosas de toda la historia de Europa, claro, Maximiliano de Habsburgo. Esto pasa en 1882, justamente aprovecha la guerra civil estadounidense, y hace una segunda intervención francesa, porque ya había visto una, en la de México, que muchos lo llaman la guerra de los pasteles, si mal no recuerdo, creo que la primera o la segunda. Y en esta segunda intromisión, Francia lo que busca, sin meterme tanto en la guerra de México con Francia, busca instaurar a Maximiliano de Habsburgo con la esperanza de tener un vecino fuerte en el sur de Estados Unidos que ayudase a frenar la invasión. Maximiliano, perdón, Napoleón III estaba muy informado de que además México había perdido recientemente, hace casi 20 años, una guerra con Estados Unidos. Pierde en el 48, pierde la guerra México-estadounidense, ¿no? En el cual Estados Unidos anexiona la mayor parte del norte de México, con ellas Texas, California, Nuevo México, eh, Arizona, por ejemplo, creo que era uno de los lugares también, Arizona, si me lo recuerdo, y Nevada. Entonces, claro, quería aprovechar este conflicto de la guerra civil, Napoleón III, y quiso meterse. No le salió muy bien, de hecho, el Maximato dura bastante poco, y finalmente México logra expulsar a Napoleón III de su país, ¿no? O sea, esta fue también una época donde Francia, aprovechando conflictos internos, buscaba intrometerse en la vía política de los demás. Esto también pasó en Argentina durante el gobierno de Rosas, y fue también la Puerta de Obligado, ¿no? También la famosa Guerra del Paraná, que logran expulsar a los franceses y a los anglosajones. Bueno, volviendo al tema de Estados Unidos, ¿qué más es lo que me gustaría agregar también? Es en relación a la muerte de Abraham Lincoln. Creo que es un tema que deberíamos tocar y que es muy importante porque ocurre justamente también en el periodo de la guerra, ¿no? Casi en el medio de la guerra, si mal no recuerdo. Creo que él es asesinado en 1863. Es Ya más, les paso la Lincoln fue el único presidente de Estados información. Unidos que estuvo envuelto en un tiroteo. Y la anécdota es que a Lincoln le decía, tipo, inútil, por favor, no sea tonto y agáchese porque lo No, van a no, asesinado en el tirotear. 65, año que termina la guerra. Pero en el 63 creo que estuvo envuelto en el tiroteo Lincoln. Ahí está. Lincoln fallece, ahí está, fallece el 15 de abril de 1875 tras haber recibido una bala, justamente, se cree que la recibe justo en la parte posterior de la cabeza. El ataque fue penetrado por el simpatizante de los confederados, John Wilkes Booth,
Durante la fundación de la obra Un American Cousin en el Teatro de Ford de Washington, D.C., ¿no? O sea, fue justamente en un momento en el cual estaban haciendo un acto, eh, el gobierno, en este caso, un teatro, y bueno, aprovecharon el momento y asesinaron al presidente Abraham Lincoln. Su muerte causó mucha revolución y aparte fue uno de los momentos más espantantes de la historia de Estados Unidos porque, bueno, no volvería a haber un presidente asesinado hasta John F. K. en el 61, 63, que no, siglo XX. Sí, en realidad eso estaba buscando. No era un acto político en el teatro, estaba yendo a ver una obra de teatro y el que lo asesinó era simpatizante de los confederados, pero era un actor, no sé si de la obra o del elenco, pero que Ok, sí solía ok, ok. hacerle daño al coso. Me, Como me sea. confundí, me Pero confundí, no, pensé que lo había tranqui. organizado el Estado. No, tranqui. Eh, no, yo para aportar del fin de la guerra inmediata no, porque bueno, eso todo lo dijeron ustedes, pero sí de la posguerra y todas las cuestiones de segregación que hubo posterior al conflicto. Yo creo que estaría bueno recargarlo como los Black Code, por ejemplo, esto de que eh, prohibía a los negros testificar contra los blancos, o que si no firmaban un X contrato anual se los trataba de vagos, eran arrestados y posteriormente se alquilaban como mano de obra. O creo que lo que para mí es lo más importante son las leyes de Jim Crow, que es esto de somos iguales, pero eh, bueno, las historias que ya conocemos, Claro, escuelas para negros, cementerios para negros, hospitales para negros, mismo en los colectivos, en los bondis, en los colectivos, o en los vagones de tren, las partes posteriores eran para las personas de color y demás. Eh, y bueno, se veía que en la práctica quizás muchas veces las instituciones para personas de color eran las que tenían mucha menor calidad. Obviamente sacando de esta cuestión de terrorismo como el Ku Klux Klan que ya habíamos hablado, o este linchamiento que se convierte en un juicio no visto, quizás si se quiere decir. Eh, y algo muy interesante que me parece que está bueno recalcar es que ya los negros tenían derecho a votar, pero como se hacían pruebas de alfabetismo, que para mí no está mal hacerlas, dicho sea de paso, este examen exigía que los negros sepan leer y escribir y como muchos no sabían no podían votar. También se ponía impuesto a la votación, por ejemplo, o sea, ningún pobre podía votar, valga la redundancia. Eh, y después, bueno, esto de que hay una cláusula para la votación que era que si tus ancestros no habían votado antes de la guerra, vos no podías votar. Y evidentemente ningún negro había votado antes de la guerra, por ende ningún negro podía votar. Eh, Ajá, era caíste en tu propia trampa. literalmente. Eh, y bueno, esta cuestión de que también se investigó mucho es que todos los negros tenían deudas, cuestiones de endeudamiento y quizás por eso hoy donde suelen vivir esas personas o los descendientes de esas personas no son los barrios más lujosos de Estados Unidos ni mucho menos, eh, por esta cuestión dinástica, si se quiere decir, de lineal. Pero quería recalcar eso como que la posguerra a través de los años, que todas estas cuestiones se caen legalmente más o menos en 1960, por ahí. Eh, bueno, con todo el impulso de autores como Martin Luther King y demás, que me parece importante aclararlo, o Rose Park, creo que había sido otra de las personas importantes en la abolición de todas estas cuestiones. Pero está bueno aclararlo porque todo esto lo llevó justamente la guerra, la cuestión de la guerra. Y que se propagaban a lo largo y a lo ancho del país. Si bien había diferenciación en cómo vivían los negros en el norte o en el sur, obviamente hay cuestiones transversales en todo el territorio norteamericano. Pero fuera de eso, no hay nada más. Yo cerraría el estadio, no sé ustedes. Yo creo que ya le dimos, hablamos de todo, buscamos info de todo. Y fue una hora y Eh, media. Fue una hora y media de charladora y pareja. Ni siquiera no, empezamos. pasa que no tenemos, o sea, no tenemos más que contar porque Es que fue tampoco todo.
fue algo muy largo que trajo muchos acontecimientos. O sea, se creó lo que sí después de esta guerra podemos decir que se creó el Estados Unidos actual que hoy vemos, ¿no? O Sí, sea, más allá de que había, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, todavía había discriminación con los negros y todo. eh, es el Estados Unidos industrial, el que vela primero por sus propios intereses antes que que el de los demás, el que, bueno, limpió su imagen aboliendo la esclavitud, tardando muchos años, pero al fin y al cabo lo hizo. Eh, un Estados Unidos completamente en expansión, porque no nos olvidemos que esto también empieza a suceder cuando empiezan a tomar partido de expandirse hacia el oeste, o sea, a empezar a tomar territorio. Porque bueno, pues convengamos que Estados Unidos primero nace de las 13 colonias, que estaba todo como al este, todo pegado a la a la parte costa. del Atlántico. A la costa, claro, a la parte de la costa atlántica. Como también se puede ver siempre, hoy por hoy, esto es un dato que quiero destacar, porque es un discurso muy zurdito que usan los taraditos progre, que siempre, Todo por ay, defender Estados Florida. Unidos coloniza y ataca y se mete en todas las guerras. No, no me interrumpa, loco, no me interrumpa que estoy diciendo algo para pegarle a los zurdos, nena, ¿qué te cuesta? 2 segundos. Dale, a ver, a ver. Maleducada, siempre las Sí, mujeres, loco, nada, recontra. mentira. Y mira, Violeta, Alianza, niña No, pero feminista. más allá de todo, que es qué asco, boludo, qué asco. O sea, ves que no. ¿Por qué les dieron derecho? Maldito Estados Unidos, nada, mentira. Eh, Esto se a recorta, lo que arriba te iba, queda. antes de que me interrumpan las minorías. No, déjalo, subí lo que vean que también tenemos humor, porque si no, muy Es estructurado muy todo. estructurado todo. Bueno, sin que me interrumpas, a lo que voy, siempre es el discurso que se ve ahora o que se utiliza en los últimos 50, 60, 100 años, vamos a redondear, eh, que no, que Estados Unidos se mete en todas las guerras, que Estados Unidos coloniza, que Estados Unidos es el malo, y viri, 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 todo el llanto progrefalopa que hacen los zurditos de mierda. Y en esta guerra podemos ver que, por ejemplo, Rusia se metió Inglaterra, se metió Francia con sus propios intereses, con sus propias ayudas, menor o en menor o en mayor cantidad, pero a lo que voy es que no es Estados Unidos el malo. Que volvemos un poco a lo que habíamos hablado del capítulo anterior. Es el que tiene más fuerza. Si yo proyecto más fuerza sobre vos, biológicamente, hombre-mujer, y te quiero ahorcar y cagarte a palos, por decir un ejemplo, vos te vas a someter a lo que yo quiera, a que seas mi esclava, a lo que sea, a que te fuerce a una violación, llevándolo a un contexto uno a uno, ¿no? Esto es lo mismo. En ese momento, ¿quiénes eran las potencias? Y primero Gran Bretaña, segundo Francia, que vivían en guerra entre ellos mismos, y tercero Rusia, o el Imperio Ruso, Rusia, con exacto. el zar. Y también se emitieron, loco, vinieron a meterle fuerza y oposición a Estados Unidos, tanto para un bando como para el otro. Entonces, volvemos de nuevo a lo mismo, che, Estados Unidos malo porque coloniza y el imperio y no sé qué. Pero bien que si le damos a uno de estos zurditos de mierda el poder que tiene Estados Unidos, como por ejemplo, vamos a suponer una utopía, se la das a Venezuela con el régimen de Maduro, harían exactamente lo mismo, colonizarían Colombia, colonizarían el norte de Brasil, pero hablando, o sea, de una utopía de que tengan el poder de la fuerza, ¿no? O sea, de decir, loco, tenemos bomba atómica, tenemos petróleo, no fuimos corruptos, vamos a exponer nuestra fuerza y claramente se hubiesen extendido. Es todo lo que le critican hoy a Estados Unidos, pero también los hacen cualquier potencia. Otra potencia que lo hace hoy por hoy es China. China te dice, no, yo no me meto en ningún conflicto, nada que ver, yo amor y paz, fumo porro con los pibes en la esquina. Mentira, flaco. La Mentira, billetera, porque ¿dónde está vendés la armas, billetera? vendés inteligencia con los satélites, todo por debajo de la mesa, pero lo haces.
tenés una billetera muy grande, tenés un expansionismo muy grande, y sin embargo decís que no te metés en los expansionismos, pero al fin y al cabo estás haciendo islas artificiales en la China meridional para ocupar territorio y para seguir explotando los recursos marítimos de otros países. Hoy por hoy China tiene conflicto con más de 18 países, es vecino de 10 y tiene conflicto con más de 18 por reclamos territoriales, por islas artificiales, archipiélagos o No, islotes de coral. sí. Pero eso no se lo lloran los zurditos, ¿entendés? Y hoy por hoy, siempre el malo, el hijo de puta de la historia, es Estados Unidos y no se lo lloran a China y no se lo lloran al expansionismo chino. Pero es un expansionismo marítimo, tienen que pescar porque son 1.000 millones de habitantes. Sí, todo lo que quieras, pero las leyes internacionales dicen que vos, dentro de tu espacio marítimo, podés pescar o no. Ahora, si yo vengo y te implanto una isla artificial y te empiezo a comer recursos dentro de lo que vos pescás, es una declaración, o sea, no es una declaración de guerra, pero sí es una declaración de colonialismo y expansionismo. Tantos que dicen, el imperio norteamericano, che, y los maometanos pacifistas chinos no lo hacen, sí, lo hacen igual. Cada uno lo hace